Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de estrategias de inversión. Primero, o lo primero de todo, como siempre, daros las gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a iniciar tiempo de consultorio. Lo vamos a hacer de la mano de José Manuel García Rolán y también de Miguel Ángel Cicuende, ambos socios de Consulae EAF, a los que vamos a saludar. José Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Natalia. Encantado de estar aquí otra vez. Encantados nosotros, como siempre. Miguel Ángel, bienvenido también. Pues nada, bien hallado y encantado de saludarte otra vez. Bueno, en los próximos minutos, como ya sabéis cómo funcionamos, pues ambos van a responder a las preguntas que durante los últimos días, especialmente durante la última semana, nos habéis estado remitiendo. Vamos, José Manuel, con la primera, si te parece que es para ti. Nos dice este usuario que no siendo un inversor arriesgado, aún así, que qué te parece invertir en el momento actual en varios fondos, uno de Amundi, nos dice otro de Polar Capital, de JPM, varios. Dice que si hay alternativas o mejores alternativas a corto y medio plazo. ¿Qué le puedes decir? Bueno, en principio, buenos días. Gracias por la pregunta. En principio, el Amundi, quizá antes de hablar del Amundi, nos gustaría comentarle que cuidado ahora mismo con incrementar renta variable en momentos de máximo, sobre todo si tiene un perfil arriesgado. Creemos que la situación actual, donde los mercados están en máximos, son momentos en que los inversores más prudentes deben mantenerse un poco al margen con paciencia. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Y esperar correcciones de mayor calado para incrementar posiciones en renta variable de forma gradual. eh, un poco con la idea siempre de reducir volatilidad, sobre todo aquellos perfiles que son más sensibles a la volatilidad. Dicho esto, la idea de combinar un fondo global como la Mundi que estamos viendo con algo más de peso en tecnología, como puede ser el Polar, pues no nos parece mala idea, pero cuidado, el fondo de Polar es un fondo muy agresivo, quizás no es la mejor idea para este momento, ya que pondera sobre todo posiciones en las grandes tecnológicas y es un fondo bastante volátil. ¿Alguna idea que podemos considerar que tenga menos volatilidad dentro del sector? Podemos incluir fondos como el Fidelity Global Technologies o bien el BNP Global Disruptive, entre otros. Tengan en cuenta que el Polar lleva un 50% en el año y piense o imagine si empieza a corregir, por ejemplo, un 10% en una semana, cómo le podría afectar a la cartera y se lo podría aguantar. Entonces, cuidado con este tipo de fondos, que no solo hay que aguantarlos en las subidas, sino también en las bajadas. Eh, otra idea que plantea como el JP Morgan, el Euroland, sí nos parece un fondo más apropiado para un inversor poco arriesgado para compaginar con el fondo de Amundi ya comentado. Eh, Incluso, si quiere, podemos incluir algunas alternativas, como nos plantea, buscar algunas ideas o alternativas. Podemos considerar algo como fondos con sesgo valor a nivel global, entre ellos el Brandes Global Valor o el Hanco Global Value, entre otros. Vamos con la segunda pregunta, Miguel Ángel, es para ti. Para completar, nos dice este usuario, mi cartera de renta fija, me gustaría añadir y nos da dos opciones, el AXA Euro Credit Total o bien el fondo de Carmignac PF Credit, que si te parece adecuado, qué le puedes contar? Pues buenos días y gracias por su pregunta. Son fondos bastante similares entre sí, ambos con una orientación hacia la renta fija corporativa europea de calidad, con una gestión muy activa buscando retornos positivos en cualquier escenario. El Carmignac tiene algo menos de duración, ligeramente por debajo de 4 años, mientras que el AXA tiene casi 5 años y medio y tiene más TIR en cartera, por lo que parece a priori más atractivo que el fondo de AXA para incorporar a una cartera. No obstante, nos quedaríamos con el fondo de AXA, ya que su comportamiento histórico es mucho más estable y especialmente nos gusta lo bien que supo manejar el año 2022. Pérdidas, pero muy comedidas. Nosotros somos de la idea de que la renta fija tiene que dar estabilidad y crecimiento a la cartera y no volatilidad, por lo que siempre damos prioridad a fondos que sepan manejarse bien en fases de dificultad, frente a fondos de renta fija que pueden ser más rentables, pero también más volátiles. Ujú. Pues vamos con la tercera pregunta, Miguel Ángel, es para ti.
Os da las gracias por vuestra atención en este consultorio y nos dice este usuario que tiene una cartera de fondos de inversión en porcentaje, dice, correspondiente a un perfil moderado, invertida en varios fondos, nos dice, bueno, pues que están referenciados al Nasdaq, también al S&P 500, en mineras de oro y plata, en fondos de bonos, dice, de distinta duración, tanto en Estados Unidos como en Europa, entre ellos high yield. ¿Qué sector o qué área geográfica le aconsejarías para entrar ahora? Bien dice de tendencia incipiente o de continuidad de la tendencia alcista. Y también hace una pregunta final. Dice, quizá algún fondo con peso en el Dow Jones o algún otro del sector de la energía para poder elegir. ¿Qué le cuentas? Bueno, pues es una pregunta completa y sobre todo gracias a ustedes por dar contenido al consultorio para que de alguna forma podamos resolver las dudas que tengan. Bueno, en principio, si su perfil es moderado, insisto en lo mismo que antes, cuidado con los pesos en renta variable y en renta fija de más riesgo. En renta variable es momento de reducir peso en los sectores más volátiles y ponderar sectores más defensivos, y en renta fija nosotros estamos apostando por calidad frente a high yield. Porque ya bueno, pues los spreads están muy ajustados y es momento de tener cuidado. Con relación a los sectores más adecuados ahora mismo, consideramos apropiado seguir en la tendencia con algo de peso en tecnología, no podemos salir de tecnología, pero con menos sesgo, como hemos dicho, a los grandes valores, y además puede compaginarlo con sectores más defensivos como cuidado de la salud especialmente, y sectores como energía y utilities, etcétera, ya que presentan valoraciones más atractivas y pensamos que tiene más potencial a medio plazo, sobre todo si se produce alguna corrección importante que como vemos no es descartable. En cuanto a zonas, para un perfil moderado preferimos fondos globales. Sí, porque de alguna forma tenemos menos volatilidad, pero si puede asumir algo de volatilidad, también le podemos proponer que incluya algo de Asia global en la cartera. Y por último, tiene mucho sentido tener algo de peso en mineras, ya que nos dan esa descorrelación y además pensamos que siguen teniendo potencial a medio plazo a pesar de la subida de algunos valores. Vamos con otra pregunta. Miguel Ángeles, para ti, nos dice este usuario que quisiera saber tu opinión sobre la deuda corporativa emergente. Nos dice que tiene un fondo que este año no va muy bien, pero que eso sí, que tiene tires elevadas y que no sabe si mantenerlo o sustituirlo por otro, si le das alguna alternativa. Pues bien, nos parece una idea interesante, ya que este fondo de Amundi invierte en renta fija corporativa, pero con una duración baja, lo que hace que tenga un buen binomio rentabilidad-volatilidad. Lo que pasa es que quizás el momento del mercado no es el más adecuado para un fondo con estas características. Es cierto que este año ha sido discreto y que para un fondo de renta fija emergente debemos esperar algo más, ya que las rentabilidades que ha aportado se podrían haber conseguido fácilmente con renta fija a grado de inversión de mayor calidad. Si su perfil tolera algo más de volatilidad en esta parte de la renta fija, quizás sería más productivo cambiarlo y buscar una alternativa con algo más de sensibilidad al mercado. Si lo que busca es un mayor control de esta volatilidad, tampoco tendría sentido mantener un fondo con este perfil de renta fija en cartera, mientras las tires de la renta fija de mayor calidad sigan siendo interesantes. Ujú. Bueno, José Manuel, otra pregunta en este caso para ti. Si crees que todavía tienen recorrido los fondos de mineras de oro, si puedes indicarle algún fondo de inversión, dice que no sea ETF, en el que la gestión eficaz sea una de las mejores características. Nos suelen hacer estas preguntas y te da las gracias. Bueno, en principio el recorrido de los fondos de mineras de oro va a depender totalmente si el oro sigue teniendo continuidad en su subida o no. Esto está claro. Al final va muy correlacionado. Esta es la cuestión clave. En nuestra opinión, a medio plazo el oro podría seguir subiendo por la combinación de varios factores, es decir, tipos de interés reales estabilizándose o incluso bajando, lo que reduce el coste de oportunidad de tener oro. Además, actúa como refugio en contextos geopolíticos y de incertidumbre económico, y sobre todo ante la pérdida de valor de las principales divisas, sobre todo con el endeudamiento de los principales países. A esto, pues hay que sumarle, bueno, pues una demanda estructural creciente, tanto de los bancos centrales como de los países emergentes están acumulando reservas que, en principio, debería sostener el precio a largo plazo.
Eso sí, bueno, en camino habría que ver movimientos quizá de fuerte volatilidad, como hemos visto estos últimos días, es decir, normalmente cuando hay subidas fuertes también se producen caídas importantes. Y en cuanto a fondos de mineras, bueno, pues uno que tenemos ahí en pantalla es el fondo de BlackRock. Bueno, también hay fondos como de Roder que invierten en oro a nivel de, global, invirtiendo en mineras sobre todo. Y después hay algún otro fondo más global que no solo incluya oro, sino también otros metales preciosos, como el fondo que tenemos en pantalla de Franklin, que, bueno, que incluye no solo exposición a mineras de oro, sino también a metales como plata, platino, etcétera. Miguel Ángel pregunta para ti, si crees que debe mantener este usuario el fondo Polar Capital Global Insurance y te da las gracias. Pues hay tres motivos principales por los que este fondo, o más bien el sector en general, no lo han hecho bien. Primero, las aseguradoras habían subido mucho en 2023-2024, anticipando tipos altos y balances fortalecidos. Cuando los tipos empiezan a bajar, una parte del rally previo se revierte, porque el mercado deshace las expectativas ya incorporadas. Es decir, esto es lo que llaman los economistas que ya estaba descontado. Segundo, reducción del beneficio financiero. Las aseguradoras se benefician de tipos altos y estables porque invierten una parte importante en carteras en renta fija, con la expectativa de bajadas de tipos. Sus rendimientos futuros sobre inversiones disminuyen, lo que genera presión sobre los márgenes. Y por último, la rotación sectorial del mercado. En los últimos meses ha habido un movimiento hacia sectores de crecimiento y tecnología. El asegurador es un sector defensivo, por lo que queda rezagado en las fases de mayor apetito por el riesgo. Así pues, no es un fondo que nosotros tendríamos en este momento en cartera. Ujú. Siguiente pregunta. Pues Manuel, esta es una cuestión además que te hace bastante completa, digamos. Te pregunta que qué te parece la asignación de activos para una cartera conservadora de renta fija. Y dice, en primer lugar, renta fija ultra corto plazo en euros. El segundo, renta fija diversificada, corto plazo en euros, 20%. Tercero, renta fija corporativa, corto plazo euros, 20%. El cuarto, renta fija corporativa, corto plazo global, divisa cubierta, dice un 20%. Y renta fija flexible global, divisa cubierta, un 20%. Si incorporarías a esta cartera high yield a corto plazo, por ejemplo, pues, un 10%, un fondo dice recomendable en cada categoría y te da las gracias por la ayuda que les brindáis ambos en vuestro consultorio. ¿Qué le puedes decir? Sin duda una pregunta completa y afina, cada vez afina más, es importante. Sí. Bueno, en principio, y sin conocer los fondos que componen la cartera, la distribución, bueno, puede ser una buena distribución, pero nosotros haríamos algunos ajustes. En plan general, claro, porque al final no se puede hablar de fondos en concreto. En esta línea daríamos algo más de peso a renta fija flexible global con duraciones medias y también sería conveniente incluir algún fondo de renta fija con una gestión activa o a retorno absoluto de calidad. Hay fondos interesantes en esta línea, a costa de bajar peso en renta fija de corto plazo europeo, que ya pensamos que el recorrido ya puede ser menor que la global. Con relación a high yield, ya hemos comentado que en estos momentos preferimos calidad frente a bonos high yield, pero el matiz está en la duración, ya que si hablamos de duraciones cortas en bonos de peor calidad, la idea nos sigue pareciendo adecuada porque reducimos mucho el riesgo. Siempre en pequeñas dosis dentro de una cartera conservadora como es la suya, máximo 10%, como bien indica, y algunos fondos adecuados, podemos hablar del fondo de MG de Floating High Yield y si quiere algo más de duración, bueno, pues tenemos también un fondo de UBAN High Yield Global que también podría incluirse en la cartera. Miguel Ángel, esta pregunta es para ti. Nos dice este usuario que le gustaría conocer tu opinión sobre el ING Direct, fondo naranja moderado, como depósito dice, a medio y largo plazo y te da las gracias. Pues bien, no podemos comparar un fondo de inversión con un depósito, y menos un fondo con una volatilidad como el fondo de ING. Para poder buscar similitudes a un depósito tendría que irse a algún fondo monetario de renta fija a corto plazo.
Este fondo en el 22, que fue un año bastante malo, se dejó un 10% de rentabilidad. Así que bueno, pues hay que andarse con ojo. Si quiere, le invitamos a que nos contacte en privado para poder estudiar su caso y darles alternativas reales a un depósito, ya que no le aconsejamos de momento este fondo con el objetivo, queremos que rentabilidades realmente mejores. Vamos, José Manuel, con otra pregunta. Nos dice este usuario que la parte de renta fija de su cartera está compuesta del DNCA Invest Alpha Bonds y del Man Global Investment Grade Opportunities. Y dice que bastante liquidez con el Aberdeen Liquidity Fund. Entre los tres, dice, a día de hoy representan el 76% de su cartera, después de reducir bastante, dice, en renta variable, pues esperando mejores momentos. Si te parece que tiene cubierto el lado de renta fija con esos dos fondos que nos cuentas y complementarías tú, en tu caso, con tu opinión, con algún fondo, sin que significara, dice, mayor riesgo. En principio, tanto el Alfabón como el MAN son fondos que nos gustan y con los que trabajamos habitualmente. Son estos fondos de retorno absoluto que, bueno, que nos dan esa descorrelación y encima lo hacen bien, con lo cual son grandes fondos. En nuestra opinión, su cartera tiene una distribución excesivamente defensiva porque tiene bastante peso en un fondo monetario y realmente necesitaríamos conocer su perfil de riesgo para poder dar una opinión quizá más precisa y fundada. En este momento creemos que la renta fija presenta oportunidades muy interesantes, sobre todo la renta fija, como hemos dicho, de mayor calidad, con algo de duración, por lo que creemos que esa posición que tienen fondos monetarios, como he comentado, podría ser mejorable sin incrementar excesivamente el riesgo o simplemente con un poco más de volatilidad. En esta línea preferimos fondos como el Sigma Ahorro, el GES Consul Corto Plazo. Serían dos ejemplos que nos gustan. Incluso también podemos incluir algún fondo más diversificado globalmente, como puede ser el fondo de bonos americanos de calidad con divisa cubierta, como es el PINCO Income Euroges, que podría tener cabida en una cartera como la suya. Otro tema es que mantenga un fondo monetario como es el Aberdeen para aprovechar correcciones para incrementar renta variable, es decir, en ese caso la idea del fondo o incluso otros monetarios más baratos que los hay, tiene todo el sentido para mantenerlo como comodín de liquidez, es decir, si realmente está esperando una corrección en renta variable para volver a entrar, no necesita meterse en otros fondos de renta fija. El más interesante sería un fondo de monetario que no le va a dar volatilidad y puede aprovechar los momentos más adecuados. Pero como ya hemos comentado, deberíamos conocer su perfil, el horizonte temporal para darle más alternativas. Muy bien, y vamos con la última pregunta. Miguel Ángel, es para ti. Dice que con el buen momento que está viviendo el oro, que tiene en cartera dos fondos referenciados a él, el Franklin Gold and Precious Metal A y el DWS Invest Gold, que si los mantendrías con plusvalías los dos o te parece una locura y que si con estas últimas bajadas, pues te desharías de alguno de ellos, de los que tienen cartera. ¿Qué le puedes decir? Bien, pues dependerá mucho del peso que tenga en ellos. Si tiene dos fondos con un peso en los entornos del 5 o el 7% en cada uno y usted es un inversor agresivo, no serían posiciones que nos preocupen. Ahora bien, si el peso es de un 30 en una cartera, pues la cosa cambia, porque es que él no nos informa en concreto del perfil de riesgo que tiene. Ujú. Entonces, como ya hemos comentado anteriormente en una de las preguntas, nuestra opinión sobre el oro es favorable a medio y largo plazo. El oro podría seguir subiendo por la combinación de varios factores ya comentados. A esto se suma una demanda estructural creciente, bancos centrales y países emergentes acumulando reservas que sostiene el precio a largo plazo, pero siendo conscientes de que habrá mucha volatilidad y que esa volatilidad hay que aguantarla, lo que supone que no es apto para cualquier cartera o cualquier perfil. Los dos fondos planteados nos gustan, aunque como ya hemos comentado, preferimos el de Franklin. Ujú. Muy bien, pues con esto terminamos el consultorio con todas las preguntas que han mandado a Estrategias de Inversión. José Manuel García Rolán, Miguel Ángel Cicuéndez, socios de Consuela EAF. Gracias, como siempre, por vuestras opiniones y hasta la próxima, que creo que va a ser el 20 de noviembre. Pues hasta la próxima, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.